Bueno, buenas noches. Estamos en la primera clase de este tema que será circuitos en serie y paralelo. Primero veremos qué son los circuitos en serie. ¿Qué es un circuito en serie? Se llama circuito en serie a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente que debe alcanzar a todos los burners o terminales conectados en la red de manera sucesiva, no es decir, uno detrás de otro, conectando sus puntos de salida con los de entradas del siguiente. Los burners son los contactos que se usan para conectar y así transmitir la energía producida por la pila e identificar su polaridad con los colores rojo y negro o con los signos de más positivo y menos negativo, los cuales vienen grabados en cada burner o conexión de las baterías o pilas. Los circuitos en serie suministran a las terminales la misma cantidad de corriente en la misma idéntica intensidad y provee al circuito de una resistencia equivalente igual a la suma de las resistencias de cada terminal conectado, pero siempre más alta que la mayor de ellas. Esto significa que a medida que añadimos terminales, la resistencia incrementa en vez de disminuir como en los circuitos en paralelo. Los circuitos en serie son útiles porque permiten la suma del voltaje, sobre todo en lo referido a generadores. Permiten acumular la potencia de la red. Por eso ciertos aparatos emplean un número determinado de baterías para alimentarse, porque solo así pueden alcanzar el voltaje requerido. Caso contrario, requeriríamos una sola pila más potente y costosa. Elementos de un circuito en serie. Los elementos que componen un circuito en serie no son en esencia distintos de los de un circuito de otro tipo. La diferencia sustancial es cómo están dispuestos de ese modo. Tenemos que un circuito en paralelo se compone de una fuente eléctrica en donde se origina la energía que se transmite por el conductor, un conductor usualmente elaborado de un material metálico como cobre u otro, que va desde la fuente hasta los terminales de una vuelta, permitiendo el flujo electrónico que es la electricidad, terminales o receptores, que son cada uno de los dispositivos conectados a la red eléctrica, los cuales reciben la corriente y la transforman en otro tipo de energía, lumínica si son bombillas, cinéticas si son motores, etc. Los conductores están hechos de material metálico como cobre. Diferencias entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. Un circuito en serie y un circuito en paralelo constituyen modelos contrapuestos. Sus valores de hecho se calculan empleando las ecuaciones contrarias. Sin embargo, la gran y sustancial diferencia entre ambos tiene que ver con el flujo sostenido de la corriente eléctrica. Mientras que un circuito en paralelo permite a cada terminal gozar de un flujo eléctrico propio, esto es permitiéndole funcionar separadamente del resto y por ende no perder corriente si el terminal vecino se daña o se interrumpe. Los circuitos en serie, en cambio, dependen del correcto funcionamiento del vecino para seguir operando, ya que la salida de aquel es la entrada de este. Entonces, si un terminal se daña en el circuito en serie, toda la red de dicho terminal en adelante perderá el acceso a la corriente. En un circuito en paralelo, cada terminal posee un flujo eléctrico propio. Ejemplos de circuitos en serie. Antiguamente las luces de Navidad con que se adornaba el árbol venían en un circuito en serie, lo que hacía más económica su producción, ya que la suma de voltajes de la serie sostenía la tensión eléctrica para hacerlo brillar, pero significaba que al fundirse uno de los pequeños bombillos, toda la red de allí en adelante se interrumpía. Otra aplicación común de estos circuitos se encuentra en ciertas maquinarias de riesgo que presentan un botón de emergencia para apagarla. El funcionamiento de ello depende de la interrupción de un circuito en serie normalmente cerrado que se abre en un punto y le quita a la cadena completa la electricidad deteniendo la máquina. Características de un circuito en serie. Corriente, que es la cantidad de corriente, es la misma que atraviesa en todos los componentes de un circuito en serie. Resistencia, la resistencia total de cualquier circuito en serie es igual a la suma de las resistencias individuales.
Tensión. La tensión total en un circuito en serie es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los receptores conectados en serie. Un circuito en serie tiene una sola ruta para el flujo eléctrico. Como la corriente es constante en todo momento del circuito, la cantidad de voltaje utilizado por cada carga depende de la resistencia de la carga. El mayor valor de resistencia utiliza el mayor voltaje. Una interrupción en cualquier parte del circuito, como una bombilla quemada, detendrá el funcionamiento de todo el circuito. Elementos de un circuito en serie. Una fuente eléctrica en donde se origina la energía que se transmite por el conductor. Resistencias que son cada uno de los dispositivos conectados a la red eléctrica, los cuales reciben la corriente y la transforman en otro tipo de energía, como lumínica, si son bombillas, cinética, si son motores, etcétera, y conductores ideales, usualmente elaborados de un material metálico como cobre que va desde la fuente hasta la resistencia y viceversa, permitiendo el flujo electrónico que es la electricidad. Fórmulas que se utilizan en un circuito en serie. En un circuito en serie utilizamos las fórmulas como la de resistencia total, que es la sumatoria de todas las resistencias, como vemos en este ejemplo que nos muestra que la resistencia 1 que equivale a 10 ohmios más la resistencia 2 que equivale a 20 más la resistencia 3 que equivale a 30 nos da una resistencia total de 60 ohmios. Tenemos también la fórmula de corriente total que es igual a voltaje sobre la resistencia total, que en el caso de este circuito vemos que sería 180 sobre 60. Y en todas sería igual la corriente 1, 2 y 3, o sea, la corriente que pasa a través de cada una de las resistencias que están en serie, que sería de 3 amperios. Y también podemos encontrar voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, siguiendo las siguientes fórmulas, que voltaje 1 igual a resistencia 1 por I total, voltaje 2 igual a resistencia 2 por I total y voltaje 3 igual a resistencia 3 por I total, que nos da que voltaje 1 daría 30 voltios, voltaje 2 al realizar la fórmula nos da 60 y voltaje 3 al realizar la fórmula nos da 90, que sumados nos darían los 180 voltios utilizados al principio. Calculando la resistencia total de un circuito en serie. La resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma de las resistencias individuales, como les mencioné anteriormente, en un circuito en serie. Deberá calcular la resistencia total del circuito para calcular el amperaje. Esto si se hace sumando los valores individuales de cada resistencia eléctrica en serie, como se los mencionaba anteriormente. Calculando la corriente del circuito usando la ley de Ohms, ahora podemos aprender a calcular la intensidad de corriente de un circuito en serie. Recuerde que la ley de Ohms es corriente igual a voltaje sobre resistencia. Ahora modificaremos esto ligeramente y le diremos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia total. Siguiendo con nuestra figura de ejemplo, resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias. Si ya tuviéramos el amperaje y quisiéramos conocer el voltaje, también podemos usar la ley de Ohms usando la fórmula de voltaje que nos da que es igual a corriente por resistencia total y nos daría 1.7 amperios por 7 ohmios igual a 12 voltios. Calculando el voltaje en un circuito en serie utilizando la ley de Ohms, digamos que una batería está suministrando 12 voltios a un circuito de 3 resistencias. Cada uno tiene un valor de 2, 2 y 3 ohmios. Utilizando la fórmula de resistencia total, nos da que la resistencia total es de 7 ohmios y utilizando la fórmula de corriente nos da que tenemos de corriente
1.7 amperios. Ahora que sabemos el amperaje para el circuito, recuerde que el amperaje no cambia en este tipo de circuito. La caída de tensión en cada resistencia utilizando la ley de Ohms. Tenemos que voltaje es I por R igual a 1.7 amperios por 2 ohmios igual a 3.4 voltios. Aquí estamos calculando las caídas del voltaje. Tenemos la segunda, que sería aplicando la fórmula 1.7 amperios por 2 ohmios. Nos daría otra vez 3.4 voltios. Y en la tercera sería 1.7 por 3, que nos da 5.1 voltios. El voltaje aplicado a un circuito en serie es igual a la suma de las caídas de voltaje individual. Voltaje total es igual a voltaje 1 más 2 más el tercero. En nuestro ejemplo anterior, esto significa que 3.4 más 3.4 más 5.1 nos da a 11.9. O también 12 voltios. Ya redondeado. El comportamiento de un circuito depende totalmente de la configuración de sus componentes. Según su configuración de conexión, estos circuitos se pueden clasificar en circuito eléctrico en paralelo y circuito en serie. Los circuitos eléctricos en serie son aquellos donde todos sus elementos están conectados en forma de cadena. Es decir, donde termina un elemento, inicia el siguiente y así sucesivamente hasta que completan cerrar todo el circuito. Es importante tener en cuenta que los diagramas de un circuito pueden variar dependiendo al criterio de la persona o como le guste. Aquí podemos poner las 3 resistencias separadas en cada lado de este cuadrilátero o cuadrado parece, y en esta especie de rectángulo se pusieron las 3 resistencias en un solo lado, pero al final es el mismo circuito, ya que están 3 resistencias conectadas en serie, es decir, donde termina la resistencia 2, inicia la resistencia siguiente y así sucesivamente. Hay que tenerlo esto muy en cuenta, los diagramas pueden variar, sin embargo es el mismo circuito. Los circuitos en serie tienen 3 características. La primera, relacionada a la corriente o intensidad del circuito. Se observa que pasa la corriente total por todos los elementos y si tenemos una resistencia 1, vamos a nombrar a corriente 1 a la intensidad que se mantiene en esta resistencia y corriente 2 a la que esté en la resistencia 2 y así sucesivamente. Entonces, si se conoce una corriente total del circuito, estamos seguros en un circuito en serie que va a ser igual al valor de la corriente que pasa por la resistencia 1, por la corriente que pasa en la resistencia 2 y por la corriente que pasa en una resistencia 3. Y si hubiera más resistencias serían iguales. Segunda característica es los voltajes. El voltaje se divide por la cantidad de resistencias que hay en el circuito. Es decir, el voltaje total va a ser igual a la suma individual de todos los voltajes que se mantienen en las resistencias del circuito. Si aquí tenemos 3 resistencias, hay que sumar los voltajes en dichas resistencias y será igual al voltaje total. Si tuviéramos más resistencias, hay que sumar todos sus voltajes. Y característica número 3 es la resistencia total del circuito, que es equivalente a sumar las resistencias individuales que hay. En este caso, si hay una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3, se suman y es igual a la resistencia total. Si hubiera más resistencias, simplemente hay que agregarlas a la suma. Algo muy importante de mencionar en los circuitos eléctricos en serie es si uno de sus elementos se llega a desconectar, por ejemplo la resistencia 3 o se descompone, lo que va a ocasionar es que todos los otros elementos también se van a desconectar. Es decir, ya no sirve el circuito. Esto pasaba o pasa en algunos foquitos de árboles de Navidad, en los cuales un foquito OLED se descompone y todos se apagan. Eso significa que estaban conectados en serie. Resolver el siguiente circuito eléctrico, que se observa que es en serie porque sus elementos están conectados en forma de cadena, y esto significa que hay que encontrar las resistencias, corrientes y voltajes que hagan falta. Para esto debemos de apoyarnos de la ley de Ohm, la cual voy a
representar en este triangulito. Aquí tenemos el triangulito. Para recordar cómo va, yo siempre, o así me lo enseñaron, como viva la reina Isabel. Y así podemos ordenar las variables de voltaje, resistencia y corriente. En un circuito en serie se recomienda empezar por la resistencia total, que es simplemente sumar todas las resistencias, en este caso 10 ohms más 8 ohms más 12 ohms. En este caso la suma da 30 ohms. Y también de manera gráfica podríamos decir que el circuito se puede representar como un voltaje y una sola resistencia equivalente del circuito, en este caso de 30 ohms. El voltaje es de 10 y la corriente ahorita la podemos calcular si queremos. Para el caso de la corriente total hay que dividir voltaje entre resistencia. Así que voltaje total entre resistencia total. El voltaje total son 10 volts y la resistencia total son 30 ohms. Dividiendo 10 entre 30 nos va a quedar un tercio si simplificamos la fracción. Las unidades son amperes, así lo podemos dejar, o hacer su equivalente en decimal, que es 0.33 progresivo de amper. Y este resultado entonces sería la corriente que estamos buscando, y total es equivalente a un tercio de amper o 0.33 amper. Ahora hay que enfocarnos a los valores que hagan falta en cada resistencia. Si ese tiene la resistencia, hace falta el voltaje y la corriente. El voltaje sí se tiene que calcular y la corriente no, porque en un circuito en serie la corriente en cada resistencia es la misma que la corriente total y ya la obtuvimos. Así que enfocándonos al voltaje 1, usando ley de Ohm, hay que multiplicar resistencia por corriente. En este caso, resistencia 1 por corriente 1. Así que sustituyendo, la resistencia 1 es igual a 10 ohms y la corriente es igual a la total, que en decimal es más sencillo, 0.33 amper. Multiplicando esto se va a obtener 3.3 aproximadamente volts. Vamos con el voltaje 2, sería resistencia 2 por corriente 2. En este caso la resistencia 2 es de 8 ohms por 0.33 amperes. Haciendo esto aproximadamente sale, porque no anotamos todos los decimales, a 8 entre 3 serían 2.66 volts. Y finalmente el voltaje 3 es igual a resistencia 3 por corriente 3. Tenemos que la resistencia 3 es de 12 ohms por una corriente de 0.33 amperes, que esto es igual a 12 entre 3, que sería por 12 por un tercio. Esto es 4. Aproximadamente nos va a dar 4 volts. Y para comprobar que se obtuvieron bien los voltajes individuales, el voltaje total entonces debe ser igual a la suma del voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. En este caso, al hacer la suma, sí se obtiene un resultado aproximado a 10, que es 9.99 volts. Debido a que se utilizaron decimales y no fracciones, existe este pequeño error comparado con el voltaje total. Pero al final es lo mismo, son 10. Y en conclusión, se llegó a los siguientes resultados, ya sea de manera general o por resistencia en el circuito en serie. ¿Tienes problemas en matemáticas? Bueno, eso sería todo por esta primera clase. Muchas gracias.